Amados, por favor, abran sus Biblias al capítulo 27, versos 21 al 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles para leer el pasaje del sermón de esta tarde. Antes de leer el pasaje, permítame recordarles que hoy estaremos estudiando, la segunda parte de esta serie de sermones titulada Un naufragio predestinado. Si ya están en Hechos 27, 21, por favor lean junto conmigo. Si todavía no están allá, por favor escuchen atentos la santa y suficiente palabra de Dios. Beloved, please open your Bibles to chapter 27, verses 21 through 24 of the book of Acts of the Apostles, to read the passage for this afternoon sermon. But before reading the passage, allow me to remind you that today we will be studying the second part of our sermon series titled A Predestined Shipwreck. So, if you are already in Acts 27:21, please read with me. If you are not there yet, please listen carefully to the holy and sufficient Word of God. Verse 21, verso 21. Since they had been without food for a long time, Paul stood up among them and said, Men, you should have listened to me, and not have set sail from Crete, as incurred this injury and loss. Yet I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios a quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, porque has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Hace algunos años, un científico alemán contó los cabellos de diferentes cabezas humanas. Encontró que varían en número, dependiendo aparentemente del color del cabello. Por lo tanto, hay más cabello en una cabeza de pelo rojo que una de cabello castaño o de cabello negro, en el rubio o en el castaño. Por ejemplo, una mujer de pelo negro tiene aproximadamente unos 110,000 cabellos. Una mujer rubia tiene alrededor de 140,000 cabellos. La mujer promedio con una cabellera gruesa perderá hasta 100 cabellos en un solo día. Dichas pérdidas aumentan un poco si el cabello es largo, si se enreda en el cepillo o en el peine. El hombre promedio, rasurándose todos los días, se quita una barba de aproximadamente un 64 de pulgada, lo que viene siendo 0.40 milímetros. Esto significa que entre las edades de los 20 años hasta los 65 años, el hombre se quita 27 pies o 7 metros de barba. Some years ago, a German scientist counted the hairs of different human heads. He found that they vary in number depending seemingly in the color. Thus, there are more on a head with black hair than red, or brown than black, or blonde than brown. The black-haired woman has about 110,000 hairs on her head, and a blonde around 140,000. The average woman with a thick head of hair will lose up to 100 hairs a day. Such losses are increased somewhat if the hair is long and becomes entangled with a brush or with a comb. The average man shaving every day removes a beard about a 1/64th of an inch in length. This means that between the ages of 20 and 65, a man removes 23 feet of beard. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo habló de los cabellos de los apóstoles. Este capítulo 10 es como un tipo de sermón de ordenación, por así decirlo. El Señor Jesús en este capítulo 10 de Mateo llama a sus 12 discípulos por nombre y los hace pasar de discípulos a apóstoles. En este capítulo el Señor Jesús les da a los apóstoles instrucciones específicas
de su ministerio. También los enseña qué es lo que deben predicar, pero sobre todo, específicamente en los versos 16 al 25 del capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús les habla de las cosas que iban a sufrir por causa del evangelio. Pero después de esto, en los versos 26 al 39 de este capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús les da aliento a sus apóstoles, recordándoles que no deben temer al peligro que viene, porque el Padre en el cielo tiene control de todo lo que sucede. Now, in the Gospel of Matthew, in the 10th chapter, our Lord Jesus Christ spoke to the apostles about this very topic, the hair on their heads. This chapter 10 of the Gospel of Matthew is like some kind of a ordination sermon, if you will. The Lord Jesus in this chapter calls his 12 disciples by name and makes them go from, convert, let's say, from disciples to apostles. In this chapter, the Lord Jesus gives the apostles specific instructions for their ministry. The Lord Jesus teaches them what they should preach, but above all, specifically in verses 16 through 25 of this chapter 10 of Matthew, he tells them about the things they were going to suffer because of the sake of the gospel. But after that, in verses 26 through 39, the Lord Jesus gives his apostles encouragement by reminding them that they should not fear danger because the Father in heaven has control over everything that happens. Y es específicamente los versos 29 y 30 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo que el Señor Jesús pronuncia estas palabras. Jesús dijo: ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Como lo mencioné anteriormente en este pasaje de Mateo 10, el Señor Jesús está dando palabras de aliento a sus apóstoles, y en estos 2 versos 29 y 30 que acabo de leer, el Señor les dice estas palabras de consolación y aliento. Now, specifically in verses 29 and 30 of this chapter 10 of the Gospel of Matthew, Jesus utters these words. He said in verse 29, "Are not 2 sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered." As I mentioned earlier, this passage of Matthew 10, the Lord Jesus Christ is giving words of encouragement to his disciples, to his apostles. And in these 2 verses I just read, 29 and 30, he says these words of consolation and encouragement to his apostles. Yendo más allá el estudio de estas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, Lucas nos da información de que estos pajarillos costaban tan baratos que en algunas ocasiones los vendedores le regalaban un pajarillo extra a las personas que compraban. Tan baratos estaban así. Aquí en Mateo, las palabras de Jesús a sus discípulos les daban aliento porque el Señor Jesús les estaba recordando que aún los pajarillos baratos no se caen al suelo sin que el Padre en el cielo lo permita. El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos: ustedes valen más que los pajarillos. El Padre tiene cuidado, contados en su totalidad, cada uno de sus cabellos, uno por uno. El Señor les dice: si el Padre cuida de estos pajarillos que no valen mucho, ¿no cuidará más aún de ustedes, quienes son propiedad de Él, para la predicación del Evangelio? Now, going a little deeper of information on this text of Matthew 10, the Gospel of Luke gives us information that these sparrows cost so cheap that sometimes the vendors gave an extra bird to the buyers just for the sake of a deal. So that means that they weren't that expensive. Here in Matthew 10, the words of Jesus to his disciples gave them encouragement because Jesus was reminding them that even the cheap birds did not fall to the ground without the Father's permission.
It is like if the Lord Jesus was saying to his disciples, you are worth more than these birds. The Father has counted not only in total, but every one of the hairs of your head. The Lord tells them, if the Father takes care of these little birds that are not worth much, would not care more for you who are his property and you are being used for the preaching of the gospel? Amados, nuestro Padre que está en los cielos está en control de todo lo que sucede en las vidas de sus santos elegidos. Ellos, los elegidos, son por quienes el Señor Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, el Padre en su soberanía y en su santa providencia hace que todas las cosas funcionen de una manera que todo salga conforme a su santa voluntad y predestinado plan. Y el día de hoy estaremos viendo la mano soberana de Dios y su santísima providencia, controlando todos los hechos ocurridos en las vidas de los misioneros y en su viaje desde la ciudad de Creta a la ciudad de Roma. Beloved, our Father who is in heaven is in control of everything that happens in the lives of his chosen saints. The elect are for whom the Lord Jesus Christ died on the cross. Therefore, the Father in his sovereignty and in his holy providence makes all things work in a way that everything goes according to his holy and predestined plan. And today we will be seeing the sovereign hand of God and his most holy providence controlling all the events that occurred in the lives of the missionaries on their journey from the city of Crete to the city of Rome. Y amados, les voy a pedir que consideren junto conmigo el sermón de esta tarde en un solo punto. Déjenme explicar por qué. En esta serie de sermones estaré dividiendo los últimos sermones en dos puntos principales. El primero de ellos lo encontramos de los versos 21 al 34, donde estaremos estudiando la corrección del apóstol Pablo a las decisiones del centurión y el capitán del barco. Después de esto, en el segundo punto, en los versos 35 al 44, estaremos estudiando el ejemplo y el ánimo que dio el apóstol Pablo para todas las personas que viajaban en el barco. Pero esta tarde estaremos estudiando un solo punto, o la primera parte, o la parte A, por así decirlo, del primer punto, que es la corrección del nuevo líder. Beloved, I'm going to ask you to consider with me this afternoon's sermon in one single point. Let me explain why. In this sermon series, I will be dividing the last sermons into two main points. The first one of these points is found in verses 21 through 34, where we'll be studying the correction of the Apostle Paul to the decisions of the centurion and the captain of the ship. After this, in the second point, in verses 35 through 44, we will be studying the example and the encouragement that the Apostle Paul gave to all the people who travel in the ship. But this afternoon, we would only be studying part A, or the first part of the first point in this sermon series. Y para comenzar como en el primer punto, hermanos, o el punto A, o el único punto que tendremos esta tarde, les pido que vayan conmigo al verso 21. Esta narrativa de Lucas en este capítulo 27 del libro de los Hechos es como un tipo de comparación de las decisiones y acciones de las personas que estuvieron en los diferentes barcos rumbo a la ciudad de Roma. Si pusimos atención a los primeros versos de la semana pasada, una de las cosas que Lucas dejó claro fue hacernos saber quién estaba a cargo de las decisiones que habrían de tomarse en el barco. Es más, de hecho, en el verso 11, Lucas nos dice que el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Esto nos hace saber que el pensamiento de Pablo era diferente al pensamiento y las decisiones del centurión y el capitán del barco. Now, to begin with the first point, or the point A, or the only point of this sermon, I would ask you to please go with me to verse 21. This narrative of Luke in chapter 27 of the book of Acts is a kind of comparison of the decisions and actions of the people who were in the different ships towards the city of Rome. If we paid attention to the first 20 verses in last week's sermon, one of the things that Luke made clear to us was to let us know the person in charge of the decisions
that were to be made in the ship. In fact, in verse 11 of this chapter 27, Luke tells us that the centurion paid more attention to the pilot and the owner of the ship than to what Paul said. This lets us know that Paul's thought was different than the thinking and decisions of the centurion and the captain of the ship. En otras palabras, hermanos, lo que quiero comunicar es que en esta narrativa de este capítulo 27, Lucas nos está informando y haciendo ver la sabiduría del apóstol Pablo en este viaje a Roma. Pero, debo anticipar y aclarar que lo que estoy hablando no es un tipo de predicación moralista como la que encontramos en la iglesia evangélica moderna. Yo no les estoy predicando ni diciendo que debemos observar la sabiduría de Pablo y mostrar eso en los lugares donde Dios nos ha puesto para que la gente pueda ver que somos diferentes y venga a nuestra iglesia. No me refiero a eso. In other words, what I want to communicate is that in this account of chapter 27, Luke is informing us and making us see the wisdom of the Apostle Paul on this trip to Rome. But I must anticipate and clarify that I'm not talking about that this is some kind of moralistic preaching like those we find in the modern evangelical churches. I'm not preaching or saying that we should observe and copy Paul's wisdom and show it to the people we work with so they would see that we're different and they would come to church. That's not what I'm talking about. Más bien, amados, lo que estoy diciendo es que el mensaje principal de Lucas en este capítulo 27 de Hechos es ver el poder, la providencia y la soberanía de Dios usando todos los medios necesarios, aún hasta dándole sabiduría al apóstol Pablo, y usar eso también para cumplir con su plan predestinado para la santificación de su iglesia. Ese es el mensaje del capítulo 27. El mensaje del capítulo 27 no es aprender a navegar tus naufragios. Eso no se trata el capítulo 27. Y es precisamente en los 24 versículos restantes de este capítulo que Lucas nos ayuda a ver más claro el poder, la providencia y la soberanía de Dios en todos los hechos que ocurrieron en este pasaje. Y Dios hace todo esto, hermanos, usando al apóstol Pablo y dándole un mensaje por medio de un ángel, dándole sabiduría para que corrija, para que dirija, para que exhorte, para que dé un buen ejemplo y para que anime a las personas que ya habían perdido la esperanza de salvarse. Una vez más, todo esto, hermanos, todo esto es para la santificación de su iglesia, pero sobre todo para la gloria de Dios solamente. Again, I'm not speaking about moralistic preaching. In fact, what I'm saying is that the main message of Luke in this chapter 27 of the book of Acts is for us to see the power, the providence, and the sovereignty of God using all necessary means, even giving wisdom to the Apostle Paul and using him to fulfill his predestined plan for the sanctification of his church. This passage does not speak about the shipwrecks of your life. No, this passage speaks of God's providence and sovereignty to accomplish his plan. And it is precisely in the remaining 24 verses of this chapter that Luke helps us to see more clearly the power, providence, and the sovereignty of God in these events. And God does all this using the Apostle Paul and giving him a message through an angel, giving him wisdom to correct, to lead, to encourage, to set a good example, and again to encourage the people who had already lost the hope of salvation. And all of these works of providence, brethren, all these once again for the sanctification of the church, but above all for the glory of the Father alone. Y Pablo comienza esta corrección de las decisiones en el verso 21, y allí en el verso 21 se pone de pie para recordarles al capitán del barco, al centurión, y también a todos los que estuvieron de acuerdo de salir de Creta, que tomaron una mala decisión. Y lo hace con un recordatorio: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida.
Amados, la sabiduría y la madurez del cristiano y el entendimiento del cristiano de la voluntad de Dios es visible en las decisiones que tomamos. Si nuestras decisiones reflejan la mente de Cristo, es que hemos madurado. Si nuestras decisiones resultan en pérdida, es que no hemos madurado. Con estas palabras, el apóstol Pablo estaba haciendo su primer argumento, que lo que habría de decir después de esto tendría una base lógica y prueba sustancial, por lo tanto deberían escucharlo y obedecerlo en lo que iba a decir. Es como si el apóstol estuviera diciendo: amigos, escúchenme por favor. Ya pudieron darse cuenta que la decisión que tomaron de salir de Creta no fue sabia y yo les advertí de ello. Ahora escuchen bien lo que debemos hacer. En otras palabras, el apóstol toma control de la situación. Now Paul begins with this correction of the centurion and the captain's decision in verse 21. There in verse 21, the apostle Paul stands up and he reminds the captain of the ship, the centurion, and everybody who was involved in that decision of leaving Crete that they had made the wrong decision. And he does it with a reminder. Men, you should have listened to me and not have set sail from Crete and incurred an injury and loss. Beloved, your wisdom, your maturity, and your understanding of God's will is noticeable in your decisions. If your decisions end up in loss, you haven't matured and you are not understanding God's will. This is what we see with the Apostle Paul here. With these words, the Apostle was making his first argument that he would say, and he's saying that whatever he would say after that would have a logical basis and a substantial proof. Therefore, they should listen to him and obey to what he's going to say. It is as if the Apostle Paul were saying to them, friends, listen to me. Please listen to me. You could already see that the decision you made to leave Crete was not wise at all, even though I warned you about it. So now listen to me well about what we must do now. It's like the Apostle Paul is taking control of the situation now. Ahora, la primera exhortación junto con una promesa en esta corrección de decisiones la encontramos en el verso 22. Ahí el apóstol dice: ahora los exhorto a tener un buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Esta exhortación a tener buen ánimo es obviamente una respuesta a la reacción de las palabras de Lucas en el verso 20, donde leímos que las personas del barco abandonaron toda esperanza de salvarse. Esto es obvio, hermanos, porque una persona no necesita ser animada o exhortada a tener ánimo si nunca ha perdido el ánimo. En este caso era claro que las personas del barco ya se habían dado por vencidos y pensaban que iban a morir, incluyendo a Lucas y a Pablo. Now, the first exhortation with the promise he's making this correction is found in verse 22. There the Apostle Paul says, yet now I urge you to take heart, for there will be no loss of life. Life among you, but only of the ship. This exhortation to take heart is obviously in response to the reaction of the words of Luke in verse 20, where we read that the people of the ship had abandoned all hope of salvation. This exhortation again is obvious because a person does not need to be encouraged or to have encouragement if he has never lost hope in the first place. In this case, it was clear that the people of the ship had already given up and thought that they were going to die, including Paul and Luke. Pero entonces el apóstol les hace una promesa. Esta promesa es que no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Ahora, estas palabras del apóstol son palabras muy atrevidas. En otras palabras, atreverse a decir que nadie va a morir, atreverse a asegurar que nadie va a perecer, atreverse a decirles a los hombres que nadie se va a morir. El apóstol debe estar muy seguro de lo que está diciendo, debe estar loco. Cualquiera de las dos. But then the apostle makes a promise. This promise in verse 22 is that there will be no loss of life among you, but only of the ship. Now,
These words of the Apostle Paul are very bold words. In other words, to dare that nobody's going to die, to dare and to ensure that nobody's going to lose their lives, to dare to tell them that nobody's going to die, the apostle must be either very sure of what he's talking about or he must be crazy. Pero los versos 23 y 24 nos dan la razón por la cual el apóstol es muy atrevido con sus palabras. Ahí en los versos 23 y 24, Pablo nos dice que esta razón es porque esa noche estuvo en su presencia un ángel de Dios de quien es y a quien sirve, diciéndole, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. But verses 23 and 24 give us the reason why the Apostle Paul is very bold with his words. There in verses 23 and 24, Paul gives us this reason. For this very night there stood before me an angel of God, to whom I belong and whom I worship. And he said, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar, and behold, God has granted you all those who sail with you. Y hermanos, estos dos versos nos dan mucha información de la cual podemos entender los 20 versículos restantes de todo este capítulo. Y lo primero que debemos poner atención, a lo cual comprueba el poder, la providencia y la soberanía de Dios, es la aparición del ángel de Dios. Este suceso a la vez descarta la imagen y la exaltación del apóstol Pablo y destruye la mentalidad de las predicaciones moralistas de las iglesias evangélicas modernas. Con esto me refiero a que la aparición del ángel al apóstol Pablo comprueba que Dios es obrando soberanamente todos estos hechos. En otras palabras, si Dios no hubiera enviado al ángel, la sabiduría de Pablo nunca hubiera sido importante en esta narrativa. En otras palabras, el personaje importante de esta narrativa no es el apóstol Pablo, mucho menos nosotros, es Dios. And brethren, these two verses give us a lot of information from which we can understand the remaining 20 verses of this chapter. And the first thing we must pay attention to, which proves the power, the providence, and the sovereignty of God, is the appearance of the angel of God. This event at the same time discards and removes the image of exaltation of the Apostle Paul and destroys the mentality of the moralistic preaching of the modern evangelical churches. By this I mean that the apparition of the angel to the Apostle Paul proves that it is God working sovereignly all of these facts. If God had not sent his angel to the Apostle Paul, Paul's wisdom would have never been important in this narrative. It is not Paul, the main character of this text, much less you and I. Pablo declaró anteriormente que todas las personas del barco se iban a salvar. Una vez más, esta es una declaración muy atrevida. Pero vemos las palabras del verso 23. Ahí el apóstol nos da razón por qué él dijo estas palabras, y esto es, porque esa noche estuvo en su presencia un ángel de Dios quien le dijo, Pablo, no temas. Ahora pongamos atención a las últimas palabras del verso 23. El apóstol ahí dice que él pertenece a Dios y sirve a Dios. Amados, esto es de suma importancia. Porque una persona no puede servir a Dios, no puede ser siervo de Dios si no le pertenece a Dios. En otras palabras, la única razón por la que una persona sirve o es siervo de Dios es porque Dios es su dueño. Aún en otras palabras, el servicio es la consecuencia de la posición. Si no eres de Dios, no puedes servir a Dios. Paul stated earlier that all the people on the ship were going to survive. Once again, this is a very bold statement. But let's see the words of verse 23. There the apostle gives us reason why he said those bold words, and that is because that very night there stood before him an angel of God, to whom he belongs and whom he worships.
Now, let's pay attention to the last words of this verse 23. The apostle there says that he belongs to God and he worships that God. Beloved, this is of the utmost importance. Because a person cannot serve God if he does not belong to God. In other words, the only reason why a person serves God or is a servant of God is because God is his owner, his master. In other words, service to God is the consequence of the position as servant. If you are not God's, you cannot serve God. Estas palabras de Pablo en este verso 23 son palabras que destruyen completamente la enseñanza del cristianismo carnal. Doctrina herética que domina la gran mayoría de las iglesias evangélicas de nuestros días. La mayoría de estas iglesias creen que una persona, al repetir una oración formulada por el predicador, aceptará a Cristo en su corazón y en ese momento la persona es salva. Hasta le dicen bienvenido a la familia de Dios. En ese momento Jesús el Salvador es el Salvador de esa persona, pero Jesús no es el Señor de esa persona. En otras palabras, una persona puede vivir como quiera, hacer lo que quiera, venir a la iglesia o no venir a la iglesia, vivir una vida carnal sin someterse a la soberanía y el señorío de Cristo, porque Él es su Salvador, pero no es su Señor. Amados, esta doctrina es una doctrina del diablo que viene de lo más profundo del infierno. These words of Paul in this verse 23 are words that completely destroyed the teaching of the carnal Christianity. This is the heretical doctrine that dominates the vast majority of the evangelical churches of our day, whether they know it or not. Most of these churches believe that a person repeats a prayer made by the preacher, accepts Christ in his or her heart, and at that moment that person is saved. Even they tell them, welcome to the family of God. Jesus in that moment is their Savior, but Jesus Christ is not their Lord. In other words, a person can live as he wants, he can do what he wants, he can have a carnal life, come to church, don't come to church, without submitting to the sovereignty and lordship of Christ, because he is their Savior, but not their Lord. Beloved, this doctrine is a doctrine that is of the devil and comes from the very pit of hell. Amados, el Señor Jesucristo es Salvador y es Señor. El Señor Jesucristo es Rey y es sacerdote. El Señor Jesucristo hizo expiación por nosotros como sacerdote y Salvador, pero también Él es el Rey, Señor y amo de nuestras vidas. Él nos dice cómo debemos vivir. El Señor Jesucristo no puede ser dividido en dos, apartado en dos. Steve Lawson dio una ilustración de esta idea en alguna ocasión. Obviamente parafrasearé la ilustración. Steve Lawson dice estas palabras. Si yo voy a visitarte a tu casa y toco la puerta y tú preguntas quién es, y yo respondo Steve Lawson, la persona que está dentro de la casa no puede decir Steve puede entrar, pero Lawson se queda afuera. Eso es imposible. Yo soy la misma persona, soy uno, soy Steve y soy Lawson. Amados, esta ilustración nos hace saber que no podemos separar al Señor Jesucristo. Él es Salvador, pero también es Señor. Por tal razón, una persona no puede servir al Señor si no pertenece a Él. Esto es lo que nos dice Pablo en el verso 23. Yo soy de Él y le adoro a Él, le sirvo a Él. Brethren, the Lord Jesus cannot be divided. The Lord Jesus Christ is Savior and is Lord. The Lord Jesus Christ is King and is priest. The Lord Jesus Christ made atonement for our sins as our Savior, but He also reigns our lives as a King. The Lord Jesus Christ cannot be divided into two, separated into two. Steve Lawson gave this illustration on one occasion. Obviously, I will paraphrase the illustration, but this is what Lawson says. If I'm going to visit you at your house and knock on the door and you ask, who is it? And I answer, Steve Lawson.
The person inside of the house cannot say, Steve may come in, but Lawson stays out. That is impossible. I am the same person, Lawson says. I am one. I am Steve and I am Lawson. Beloved, this illustration lets us know that we cannot separate the Lord Jesus Christ. He is Savior, but He is also Lord. For this reason, a person cannot serve the Lord if he does not belong to Him. And that is what the Apostle Paul is telling us in verse 23. I belong to Him and I serve Him. Pero es también de suma importancia que entendamos con exactitud las palabras del mensaje del ángel de Dios a Pablo. Y en el verso 24, el ángel dijo, no temas, Pablo, has de compadecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Comencemos a entender las palabras de la primera frase, no temas, Pablo. Estas palabras tienen una razón. En otras palabras, no podemos decir una persona que no tema si no tiene razones para temer. Esto significa que Pablo tenía razones para temer. El verso 20 es la comprobación de esto. El apóstol Lucas, el lector del libro Lucas, nos dice que todas las personas en el barco abandonaron toda esperanza de salvarse. Esto es lo que hablé la semana pasada. Al parecer el apóstol ya se había olvidado de la promesa del Señor Jesús en Hechos 23:11, cuando le dijo que lo llevaría a Roma. Aquí le recuerda esta promesa una vez más, ahora lo hace por medio de un ángel. Pablo, no temas. But it is also very important that we understand exactly the words of the message of the angel of God to Paul. In verse 24, the angel said to him, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar, and behold, God has granted you all of those who sail with you. Let us begin to understand these words with the first phrase, do not be afraid, Paul. These words have a reason. In other words, we cannot tell a person not to fear if they have no reason to fear. But clearly the apostle was afraid. Verse 20 is proof of this because the people who went on the ship abandoned hope of salvation. This is what I talked about last week. Apparently, the apostle had already forgotten the promise of our Lord Jesus Christ in Acts 23:11. Where he told them he will take him to Rome. Here in verse 24, the Lord reminds him of that promise once again, but now he does it by the means of an angel. Amados, recordemos que esta no es la primera vez que el Señor Jesús le da un mensaje directo al apóstol Pablo. Por ejemplo, en Hechos 18:19, el Señor le apareció a Pablo en una visión en la ciudad de Corinto y en la noche y le dio estas palabras parecidas al ángel de aquí de Hechos 27. El Señor en aquella ocasión le dijo en los versos 9 y 10 del capítulo 18, no temas, sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. No debemos olvidar un pasaje que he venido mencionando una y otra vez durante todos estos sermones, desde que los judíos aprendieron a Pablo en el capítulo 20. En el capítulo 23, verso 11, también el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mí, mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Beloved, let us remember that this is not the first time the Lord Jesus gives a direct message to the Apostle Paul. For example, in Acts 18:9 and 10, the Lord appeared to Paul in a vision at night in the city of Corinth and gave him some similar words as those of the angel here in Acts 27. The Lord on that occasion told him in verse 9 and 10, do not be afraid, but go on speaking and do not be silent, for I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people, the Lord says. We must also not forget the passage that I have been mentioning over and over again during all of these sermons since the Jews arrested Paul in chapter 21. That is chapter 23, verse 11. The Lord Jesus Christ also told Paul, take courage, for as you have testified of these facts about me in Jerusalem, you must testify also in Rome. En el capítulo anterior, hermanos, en el capítulo 26, en el verso 16, el Señor le dijo a Pablo, pero levántate y ponte de pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Amados, esta es una de las ocasiones que el Señor le dijo a Pablo que se le aparecería. Aquí en el verso 27,
capítulo 27, perdón, verso 24, el Señor mandó a uno de sus mensajeros, a un ángel, y le dio un mensaje de ánimo y de confirmación de las palabras de Hechos 23, 11. Pablo, no temas, porque has de comparecer ante César. Now in the previous chapter 26, verse 16, to be more specific, the Lord said these words to Paul. He said, but rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness of the things which I have seen. You have seen me, and to those in which I will appear to you. Beloved, this is one of those occasions in which the Lord will appear to the Apostle Paul here in Acts 27, verse 24, in which Jesus told Paul that he would appear to him. Again, just read those words in chapter 26, verse 16. Here in chapters 27, verse 24, the Lord sent one of his messengers, an angel, and gave Paul a message of encouragement and confirmation of the words of Acts 23:11. But now he says, do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. It's going to happen. Don't worry. You're not going to die. No solo que el ángel le dio un mensaje de ánimo al apóstol, sino también le dio un mensaje sobre cómo terminarían las cosas. Esto es, Pablo, ahora Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo en el verso 24. Amados, es por estas palabras del ángel que Pablo fue muy atrevido con la declaración que todos iban a salvar. El ángel ya se lo había dicho, y si este mensaje era un mensaje de Dios, existe 100% la seguridad de que va a suceder, y Pablo sabía eso. Not only that the angel gave a message of encouragement to the apostle, but also gave him a message about how things would end. That is, Paul, God has granted you all of those who sail with you. Beloved, it's for these words from the angel that Paul was very bold with his declaration that everyone was going to live. The angel had already told them, and if this message was a message from God, there is 100% certainty that would happen, and Paul knew that perfectly well. Ahora, hermanos, estas palabras del ángel nos muestran la soberanía y la providencia de Dios. Pero para ayudarnos a entender esto, les voy a pedir que vayan en sus Biblias al libro de Jonás, en el primer capítulo, en los versos 1 al 16. Ahora, este es un pasaje largo, el de Jonás, pero creo que nos ayudará mucho a entender este pasaje de Hechos 27. Allí en Jonás, capítulo 1, versos 1 al 16, leemos estas palabras. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor se desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco tuvo punto de romperse. Now, brethren, these words of the angel shows us the sovereignty and the providence of God. And to help us to understand this, I'm going to ask you to please go in your Bibles to the book of Jonah. In the first chapter, we will read verses 1 through 16. Now, this is a little bit long, but I think that this will help us to understand this passage of Acts 27. There in Jonah chapter 1, verses 1 through 5, because I will break this, we read these words. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Continuamos en el verso 5. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente.
El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos has venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. We continue in verse 5. Then the men were afraid, and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had laid down and was fast asleep. So the captain came down and said to him: what do you mean, you sleeper? Arise, call out your God. Perhaps the God will give you a thought on us, that we may not perish. And they said to one another: come, let us cast lots, that we may know on whose account this evil has come upon us. So they cast lots and fell on Jonah. They said to him: tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? And he said to them: I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Then the men were exceedingly afraid and said to him: what is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. Luego en el verso 11, ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose en contra de ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Then in verse 11 through 16, they said to him: what shall we do to you, that the sea may quiet down for us? The sea grew more and more tempestuous. He said to them: pick me up and hurl me into the sea, then the sea will quiet down for you, for I know it is because of me that this great tempest has come upon you. Nevertheless, the men rowed hard to get back to dry land, but they could not, for the sea grew more and more tempestuous against them. Therefore they called out the Lord: O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you. So they picked up Jonah and hurled him into the sea, and the sea ceased from his raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered sacrifice, and the Lord sacrifice to the Lord and made vows. Hermanos, este pasaje de Jonás 1 nos ayuda a ver el poder, ver y comparar los hechos ocurridos aquí en el capítulo 27 de Hechos, versos 23 y 24, y Jonás 1. Si ponen atención al texto, y les ruego que lo lean en sus casas, en ambas ocasiones el Señor fue el que levantó el mar. En ambas ocasiones el Señor estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. En ambas ocasiones el Señor había mandado a un siervo suyo a predicar, a Jonás en Jonás y a Pablo a Roma. En ambas ocasiones el Señor le salvó la vida a todas las personas que viajaban en los barcos. Todo esto sucedió, hermanos, porque Dios tenía un plan específico y claro para cada uno de estos hombres, Jonás y Pablo. Por la gracia de Dios, hermanos, y por el plan soberano de Dios de un solo hombre, en este caso de Jonás y de Pablo, todas las demás personas fueron salvas de la muerte.
Brethren, this passage of Jonah chapter 1 helps us to see and able to compare these events that occurred in chapter 27 verses 24 and 23 and 24, the book of Acts, and Jonah 1. If you pay attention, and I'm going to ask you to please read it at home, but if you pay attention, on both occasions, the Lord was the one who raised the sea. On both occasions, the Lord was in control of everything that happened. In both occasions, Jonah and Acts, the Lord had sent a servant of his to preach, Jonah and Paul. In both occasions, the Lord saved the lives of all the people who traveled with the respective ships. All this happened, brethren, because God had a specific and clear plan for each of these men, one for Jonah and one for Paul. By the grace of God and by the sovereign plan of God for one man, Jonah and Paul respectively, all of the people were saved from physical death. Amados, Dios en su gracia para con sus elegidos, en este caso específico Pablo, Dios en su gracia común para los no creyentes salvó la vida de ambos dentro de su misma providencia para llevar a cabo su plan de llevar a Pablo a Roma. Amados, estos hechos nos dejan ver claramente la providencia y la soberanía de Dios. Ahora nos damos cuenta de que este pasaje no habla de la sabiduría de Pablo para dar instrucciones. Ahora nos damos cuenta de que este pasaje no habla de sus naufragios en sus vidas. Más bien, Lucas nos está diciendo en esta narrativa, vean al poderoso, al misericordioso Dios, vean al soberano Dios, vean al Dios que controla todas las cosas con su santa providencia y soberanía para llevar a cabo su plan. Beloved, God in His grace for His elect, in this case the Apostle Paul, God in His common grace for unbelievers, saved their lives within His very providence to carry out His plan to take Paul to Rome and Jonah to preach in Nineveh. Beloved, these facts let us see clearly the providence and the sovereignty of God in both cases. Do we realize now that this passage does not speak of Paul's wisdom to give instructions to the men of the ship? Nor this passage is about your shipwrecks in your life and the suffering in your Christian life. Rather, Luke is telling us in this narrative, see, look the powerful, the merciful, the God who controls all things with His holy providence. Look at the sovereign Lord and look at how He carries out His plan. Amados, para concluir con el sermón de esta tarde, solo quiero recordarles que el Señor es dueño y Señor de todas las cosas. Eso los excluye a ustedes, quienes han sido salvos por gracia. No hay nada, amados, que esté fuera de su voluntad y no hay nada que suceda sin que Él lo ordene o lo permita. Por tanto, hermanos, déjenme recordarles y exhortarles a que tengan ánimo. Tengan ánimo aún en medio de sus problemas, cualesquiera que sean. Confíen en aquel que tiene control de todas las cosas. Confíen en aquel que tiene sus cabellos de sus cabezas contados uno por uno. Confíen en aquel que cuida de los pajarillos y ninguno de ellos se cae a la tierra sino por su santa voluntad. Confíen en aquel que tiene poder para levantar el mar y para calmar el mar. Confíen en aquel que los llevará a su destino final, a la gloria eterna, a disfrutar de la vida eterna. Amén. Aunque este mundo, hermanos, suframos problemas, persecuciones y tribulaciones, Él, hermanos, Él nos llevará al reino celestial. Él nos llevará a salvo a todos y cada uno de nosotros que pertenecemos a Él. Y ninguno de nosotros nos perderemos porque estamos en su mano poderosa. Confíen en Él, hermanos. Amén. Beloved, to close this afternoon sermon, I just want to remind you that the Lord Jesus is the owner and the Lord of all things. That includes you who are saved by grace alone. There is nothing, beloved, that is out of His will, and nothing happens without Him declaring it or permitting it. Therefore, let me remind you and encourage you to have courage. Be encouraged, brethren. Even in the midst of your problems, whatever they may be,
Trust in Him who has control of all things. Trust Him who has every one of your hairs counted one by one. Trust in Him who cares for the little birds and none of them falls into the earth if it's not for the will of the Father. Trust in Him who has the power to rise and to calm the sea. Trust in Him who will take you to your final destination, to the eternal glory, to enjoy eternal life with Him in heaven. Although in this world, dear brethren, we will suffer problems, persecutions, and tribulations, He, brethren, He will take us to the heavenly places. He will take us safe, and none of us will be lost because we are in His sovereign hand. It doesn't matter what you're going through. He knows it and He controls it for His glory and your good. Amén. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Padre, en el nombre de Cristo, venimos a tu presencia. Padre, te damos gracias por tu poder, por tu providencia y tu soberanía. Te damos gracias, Señor, porque tú controlas el mar, tú controlas los pajaritos que caen al suelo, tú tienes contados cada uno de nuestros cabellos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano y un Dios de poder. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos ayudes a confiar en ti. Señor, ya sea que tengamos problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros esposos o esposas, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas con nuestros padres están enfermos, problemas con nuestros hermanos, problemas de dinero, problemas de salud. Señor, ayúdanos a recordar que tú estás en control y déjanos descansar, confiados que tú vas a hacerlo todo para nuestro bien y para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver tu poder y tu soberanía en cada una de las cosas que suceden. Father, in your hands we commit our lives and we pray, Lord, help us to see that you are in control. It doesn't matter how hard, how dark it might be, you are still in control. And nothing is out of your control. Father, help us to see that. Please, Holy Spirit, illuminate this text into our souls and stamp the Father's sovereignty in our hearts. Help us to live, trust in Him as He is sovereign. In the name of Jesus we pray. Amen.